Sentido Dios de su aplauso. Unos ni aplaudieron, otros dijeron nada más doy dos o tres, otros dicen ay me ven las manos. El chiste, yo les digo es algo constantemente, el chiste es que hacer las cosas no de una manera mecánica, ¿no? Sino con un entendido de por qué hacemos las cosas, por qué aplaudimos a Dios. Yo me acuerdo de, pues en el deporte, en las cosas, inclusive en la escuela, lo que sea, aplaudimos, ¿no? Ahí vas, una presentación de lo que sea, de la escuela y terminas con la presentación y todos, ah, sí, bravo. Y eso, lo que hacemos, un aplauso a Dios es decir, Señor, pues tú eres el que sostiene mi vida completa, entera. Tú mereces todo lo que yo pueda hacer y todo lo que hago es para ti. Entonces, creo que es importante que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con esa mentalidad, ¿no? Vengamos con ese entendido, no solamente venir por venir. Yo sé que a veces las cosas que se hacen de una manera cíclica puede caer precisamente en monotonía o en simplemente fluir con las cosas, pero no puede ser así con Dios, porque Dios es un Dios vivo, es un Dios dinámico, es un Dios que no es monótono, que no es alguien que está estable, sino que constantemente está queriendo hacer cosas, ¿verdad? Así que a la otra, cuando diga el pastor o quien sea quien diga, vamos a dar un aplauso a Dios de alabanza. Eso. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Pues vamos a compartir rápidamente la palabra de Dios por unos breves minutos. Bueno, los minutos son al mismo tiempo, por unos pocos minutos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Lucas 2. Lucas 2, del 1 al 20. Lucas 2, del 1 al 20. Cuando estén ahí dicen amén y vamos a dar lectura. Lucas 2, del 1 al 20. ¿Ya están allá? Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores, de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores glorificando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto,
como se les había dicho. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias por este día, porque tú nos has convocado, Señor, a escuchar tu palabra y a obedecerla y que esta palabra empiece a transformar nuestras vidas. Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia y queremos, Señor, escuchar tu palabra para poder vivirla, expresarla, guardarla, que esto nos edifique, Señor, como tu iglesia, como tu gente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, vemos la historia narrada ya con más detalle de cómo fue que Jesucristo nació, ¿verdad? Dice que se les ocurrió censar a las personas, tenían que hacer una contabilidad de cuánta gente había en la región que estaba bajo el comando de Augusto César, bajo la gobernatura de Augusto César, y entonces hacen este censo. ¿A dónde van a censar? ¿A dónde van a registrarse, pues? A Belén. ¿Por qué a Belén? ¿Eh? ¿Quién era de la casa de la familia de David? José. ¿Ok? Entonces, ellos vivían en Nazaret, pero pues iban a su pueblo y su pueblo era Belén, ¿no? Es- Imagínate ir a registrarte a tu pueblo donde realmente eres. Sí, híjole, pues vamos para allá a registrarnos. Y ya iban todos para allá a registrarse, bueno, todos los, en este caso José, iba para allá. ¿Sale? Y nace, sabemos la historia, los nacimientos que están ahí en estas épocas, ahí bien bonitos, salen ahí el burrito, el caballito, el pesebre, el niño Jesús, ¿verdad? Todo esto que ya conocemos. Pero la otra parte es lo interesante, ¿no? Simultáneamente, mientras esto estaba sucediendo, dice que un ángel se le apareció a unos pastores. Ahora, ¿esos pastores qué? ¿No? O sea, dices, bueno, ¿y ellos qué? ¿Por qué? O ¿qué tienen de especial? Pues no sabemos, simplemente lo que sabemos es que el ángel se manifestó con esos pastores y dijo, miren, se espantaron al ver un ángel, yo creo que muchos aquí nos espantaríamos de ver un ángel. Entonces se espantaron de ver un ángel y dijeron, a ver, ¿qué está pasando? Y dicen, no, no se preocupen, miren, hoy este día, hay una noticia de gran gozo para todo el pueblo. Y esa noticia es que en la ciudad de David, que dice ahí en el versículo 11, en la ciudad de David nos ha nacido hoy, ¿qué? Un Salvador, que es el Cristo, el Señor. ¿Ok? Y entonces, eh, hay que entender algo. La gente en general, pues estaban expectantes del Mesías, ¿cierto? Vivían en una cultura en la que constantemente se les predicaba a las personas, va a venir un Salvador, va a venir un Mesías, va a venir un ungido. Cristo significa, ¿saben qué significa Cristo? A ver, ¿quién no sabe qué significa Cristo? Si alguien va por la calle, porque a mí me pasó ya una vez, de esos que estás evangelizando y a ver, ¿qué significa Cristo? Tú que eres cristiano, ¿quién sabe qué significa Cristo? ¿Quién no sabe qué significa Cristo? ¿Quién sabe? ¿Quién sí sabe qué significa Cristo? Ungido. Cristo viene del griego Christos y Christos es la palabra ungido en griego, ¿ok? Entonces había una expectativa dentro del pueblo de Israel, pero estos pastores pues estaban chambeando, pero de repente dicen, ¿sabes qué? Hoy fue el día, hoy nació un Salvador, el Cristo, el Señor, ¿ok? Entonces, ahí, ¿de qué quiero hablar hoy? Quiero hablar de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Dice ahí, ¿no? Paz en la tierra y una buena voluntad para con los hombres. Me enteré que los católicos dicen al revés, ¿no? ¿Cómo dicen? Paz a los hombres de buena voluntad. Bueno, esa es evidentemente está mal dicho, ¿no? Hay una buena voluntad de Dios
para con los hombres. ¿Cuál es esa buena voluntad de Dios para con los hombres? La salvación, ¿no? ¿Qué más? La reconciliación con Dios, la transformación. Hay varias cosas por las cuales es una buena voluntad. O sea, la historia de la humanidad estaba condenada y si no hubiera venido Jesucristo, hubiéramos estado muertos ya, ¿ok? Muertos ya. Hoy no lo vemos así porque, o bueno, algunos sí lo ven así, pero algunos, muchos de la gente en general no lo ve así. Dice, bueno, sí, Jesús fue un maestro, sí, bueno, fue el que instituyó el cristianismo y el catolicismo y todo eso, pero no era eso. O sea, Jesucristo realmente, literalmente vino a rescatar a un pueblo, su pueblo y a toda la humanidad, ¿verdad? Más adelante viene a escena un tal Simeón que está ahí en el templo y que está esperando a ver al niño. Dice que 8 días después circuncidan al niño, van allá, van al templo y entonces Simeón lo ve y dice, va a ser luz a las tinieblas, va a ser salvación a los gentiles. Él es la persona que Dios ha destinado para que la humanidad sea salvada. ¿Ok? Son buenas noticias. Son buenas noticias. Nos deben llenar, en teoría, los que ya hemos experimentado esta buena noticia y la hemos vivido, entonces vivimos como, pues con gozo, ¿no? Son buenas de gran gozo y nos produce, ¿qué nos produce? Pues gozo. Estamos gozosos, estamos contentos. ¿Cuántos cristianos amargados conoces? En teoría tenemos que decir ninguno, ¿verdad? Porque el simple hecho de que Jesucristo descendiera a esta tierra y transformara nuestro destino eterno ya es suficiente para estar gozosos. Pero el fin de semana se habló de algo más y de algo importante y que hoy quiero hacer énfasis, pero no solamente vino a darnos vida eterna, no solamente vino a redimirnos de la muerte, no solamente vino a rescatarnos del pecado y del infierno, vino también para hacernos sus hijos. Y ahora, este concepto es un concepto que está muy choteado. ¿Sí saben qué es choteado? Muy gastado. Ándale, me está mejor gastado, ¿no? Este concepto, este término, este título de decir hijos de Dios es un título que está muy gastado, como decía Jesús, muy choteado. Es más, tú vas con la gente, con tu vecino si quieres, pero de preferencia con tu vecino que tenga un crucifijo, para no errarle. Y tú le preguntas, oye, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Qué te va a decir? Obviamente que sí. Todos. Y es más, también somos hijos de, ¿quién más? Ah, de la Guadalupana, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, o sea, pero ¿qué es un hijo de Dios? Se explicaba un poco el fin de semana, ¿verdad? Que era un hijo de Dios. Que no solamente es decir, ah, sí, yo creo en Jesús y ya soy hijo de Dios, sino que es que Dios nos, ¿qué? Nos hace hijos de Dios. ¿Cómo nos hace hijos de Dios? A través del bautismo, a través de nacer de nuevo, bautizarnos, nos sella. Y entonces inicia este proceso de verdad, ¿de qué? De santificación, que es un proceso en nuestra mente, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? La vimos apenas hace 2, 3 días, no estoy hablando de... pero ¿qué es ser hijo de Dios? Vaya. Creo que vamos a leer dos escrituras que ya hemos leído este mes. De hecho, una el pastor la dio, el pastor José Luis, y otra el pastor Luis David. Pero quiero que leamos todo. Gálatas 4. Gálatas 4:1.
Dice, ¿están ahí? Gálatas 4:1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a qué? A su Hijo. No dice a Cristo, el ungido, no dice al Salvador, no dice al Señor. Dios dice, Dios envió ¿a qué? A su Hijo. Importante esto. Y a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No a fin de que recibiéramos vida eterna, que también lo incluye, ¿ok? Pero el énfasis hoy que quiero decir es, hay muchas bendiciones, hay muchas buenas, hay una buena voluntad de Dios al mandar a un Salvador, pero esa buena voluntad se expresa más palpable cuando decimos, me quiere hacer un hijo de Dios. O sea, los ángeles, ¿qué relación tienen con Dios? Los ángeles pueden decirle Padre a Dios. No. ¿No crees que nos tengan envidia de la buena? O sea, ellos están con Dios, ¿verdad? Sirviéndole, ministrándole, haciendo todo lo que Dios les dice, pero no tienen esa relación, ¿verdad? O sea, no pueden decirle Padre a... Y vamos a seguir leyendo, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo, el espíritu de lo que veíamos el fin de semana, ¿verdad? Notes que dice ahí espíritu con mayúscula, del Hijo, de Cristo, el espíritu de Cristo. Dice, el cual clama, Abba Padre. Y sabemos que esta palabra Abba Padre es papi, ¿no? Es como una forma de decirle, en vez de decir padre, es decirle papá, es papito, es decir, una relación de cercanía, de intimidad, ¿verdad? Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando Jesucristo empezó a predicar, ¿cuál era su mensaje? Lo leímos en Mateo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo es que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cómo se acercó el reino de los cielos? Con Jesús. O sea, Jesús era el representante del cielo. ¿En dónde? En la tierra. Eso significa ser ungido. Él era el que estaba consagrado totalmente por Dios para que él fuera el representante del cielo en la tierra. Es decir, el reino de los cielos, yo la autoridad máxima, suprema, precisamente la palabra Señor que utiliza en Lucas 2:11 es autoridad suprema o máxima autoridad. Si yo, el rey, vine a esta tierra y vine a establecer el reino de Dios, algo que tienen que hacer humanos, seres humanos, personas, hombres, mujeres, chicos, grandes, medianos, arrepiéntanse. Pero no solamente arrepiéntanse y sálvense y ya, sino quiero que sean hijos de Dios. ¿Estoy siendo claro? O sea, quiero hacer énfasis en que la buena voluntad se expresa, la buena voluntad de Dios hacia nosotros se expresa en que nos da de su naturaleza, nos da de su esencia, nos da de lo que Él es. Podemos ser sus hijos. Yo te digo que eso pone, yo creo que pone envidia de la buena en los ángeles o de la mala. Y después lo volvemos a leer en Romanos 8. La misma idea. Romanos 8:12.
Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la buena voluntad de Dios se expresa para con nosotros en que sí, nos salva, nos libra del pecado, nos libra de la muerte eterna, del infierno, pero además de esto, añadiendo a esto, nos hace sus hijos a través de su espíritu. Y esto es lo más glorioso que un ser humano puede aspirar a ser. Un hijo de Dios es lo más digno, es lo más valioso, es lo más honroso que puede aspirar a ser. ¿Has visto a la gente que está esclavizada por el alcohol? ¿Has visto a la gente que está vagando, que no tiene casa? ¿Por qué? Porque han sido esclavos del pecado y Dios no desea eso para ellos, ¿verdad? Pero ellos se han alejado de Dios y se han metido hasta lo más profundo, ¿verdad? Y eso Satanás lo disfruta, ¿verdad? O sea, dice, mira, esto que según tú, Dios, es tu creación, mira cómo yo lo puedo hacer. Mira en qué puedo transformar esa gloria, esa dignidad. Mira yo cómo puedo tener a la gente sometida bajo qué situación. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando tú y yo encontramos en Dios que Él nos transforma, nos lava, nos limpia, nos perdona, nos santifica, nos hace todo este proceso a través del Espíritu Santo y entonces nos adopta como sus hijos, es lo más glorioso que podemos hacer. Es lo más glorioso que podemos ser, lo que podemos aspirar. Pero como hijos de Dios tenemos una responsabilidad y es que como hijos de Dios tenemos que ser representantes del reino de Dios. Jesucristo ya no está físicamente entre nosotros, ¿verdad? Su espíritu sí, sus enseñanzas también, su esencia también. Entonces, en teoría, tú y yo, al ser hijos de Dios, tendríamos que ser representantes del reino de Dios. Ahora, la palabra de Dios es clara y dice, mira, los demonios creen también en Dios y hasta tiemblan, ¿verdad? O sea, el que tú y yo creamos en Dios no es gran mérito. Es que yo creo mucho en Dios. Está bien. Pero el punto aquí es que entendamos qué hace un hijo de Dios. Y en Lucas 2:11, como leímos, hay tres palabras que describen a Jesucristo. ¿Cuáles son esas tres palabras? Ya las hemos repetido, pues las he repetido ahorita varias veces. ¿Cuál? Cristo, Salvador y ¿cuál? Señor. Tres palabras. Salvador, Cristo, Señor. Ok. ¿Qué significan esas tres palabras? Salvador significa libertador, el que libera. Ungido, como sabemos, es consagrado, es apartado. Y Señor es la máxima autoridad. Entonces, estos tres elementos, estos tres nombres de Dios, de Jesucristo, forzosamente deben hacer un impacto en sus hijos. Es así como realmente sabemos si somos hijos de Dios o no. Cuando estas tres palabras, estos tres títulos, esos tres nombres
impactan en nuestra vida o no. ¿Cómo es esto? Bueno, Salvador o libertador. La primera cosa es, nosotros vivimos ya libres de pecado. O sea, un hijo de Dios, fuera de un demonio, haciendo la comparativa, un hijo del diablo, eh, es libre de pecado, ¿verdad? ¿Cómo se quiso libres de pecado? Unos dicen, pues hoy llevo 5 buenas, 10 malas, pero como ayer tenía 10 buenas y 5 malas, pues ya estamos parejos, entonces hoy voy bien. Hoy podría decir que con 6 soy libre de pecado. ¿No, verdad? O se es libre de pecado o no se es libre de pecado. No hay un punto intermedio, no dice ahí como que un día sí, un día no, no, no. Es decir, lo que hace Dios, el Espíritu Santo en nosotros al ser sus hijos es que Él nos hace libres, totalmente libres de esa esclavitud a la que tú y yo estábamos subordinados, a esa situación en nuestra mente y corazón y afectos que teníamos y que no podíamos salir de ellos, ¿verdad? Somos libres de eso. No quiere decir que nunca pequemos, ¿verdad? Pero ojo, sí quiere decir esto, porque a veces creo que se predica y está mal que se predique. Sí, sí tenemos que ir creciendo en nuestra relación con Dios a un nivel en que lleguemos a que el pecado sea, como lo dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, tenemos que crecer en nuestra relación de Dios, con Dios como sus hijos, de manera que no siempre estemos diciendo, ay, es que a mí todavía me gusta un poco la mentira. Pasan 20 años y, ay, es que, ¿cuántos todavía batallan con la mentira? O sea, no digo que no, pero no es normal. ¿Estoy siendo claro? O sea, en nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro papá, con nuestro Padre, al ver su santidad y sus atributos y todas sus cualidades, sí debería haber de nosotros una impartición de su espíritu, de decir, sabes que ya soy libre de estas cosas. Ay, hermano, es que todavía me cuesta trabajo, ya no ir a las fiestas. Llevo 20 años, todavía me cuesta mucho trabajo. No, eso ya quedó atrás, eso ya lo sepulté. Ahora, ¿cuál es mi pecado? Que Dios me dice que ore y qué. Y no oro. Que Dios me está diciendo que vaya y que comparte y qué. Y no lo estoy haciendo. Que Dios me está diciendo, oye, lee más la palabra y qué estoy haciendo. Lo ignoro. A eso me refiero. En que eso sea el pecado con el que estemos lidiando, no decir, híjole, debería ver esta película o no. Ay, es que sí, me dan muchas ganas, siempre le... Digo, hay etapas en nuestra relación con Dios, ¿ok? Pero sí tendríamos que haber una madurez. ¿Estoy siendo claro? Entonces, en eso se manifiesta que tú y yo somos hijos de Dios, en que somos libres del pecado. La segunda, ungidos. La unción. La unción era un símbolo, o bueno, como símbolo se utilizaba el aceite, ¿se acuerdan? ¿Y el aceite es un símbolo de qué? Del Espíritu Santo. La unción, y es más, el pastor Luis David hizo mucho énfasis en esto, sobre aquel que desciende el Espíritu Santo y qué? Y permanezca en él. Ese es quien el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el ungido, Él es el Cristo, Él es el Mesías, aquel sobre el cual está ungido permanentemente el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, nosotros no somos o sea, no tenemos el título de el ungido, pero debemos ser, ¿qué? Ungidos. Porque Jesucristo, ¿qué? Nos bautizó con su Espíritu, con esa misma unción. Ahora, ¿qué es la unción? ¿Para qué sirve la unción? ¿Alguna idea?
para ser guiados, para colaborar con el Señor, con diferentes, pero para tener éxito en esa colaboración, ¿verdad? Es decir, vamos a tener un ministerio, supongamos, de impacto evangelístico, ¿no? Los domingos estamos haciendo eso, ¿no? ¿Qué es la unción? Bueno, que en ese ministerio estemos tan llenos del Espíritu Santo, tan llenos del Espíritu de Dios, que lo que hagamos realmente, ¿qué? Impacte y traiga fruto y haga milagros, maravillas, sanidades, que la gloria de Dios se manifieste, que nos use, porque somos ¿qué? Sus hijos. Somos ungidos. Ahora la unción no se compra. Voy a la farmacia y deme un litro de unción, por favor. La unción no se busca en internet y decir, a ver, voy a chutarme 20 mensajes de los predicadores más ungidos. Y ya que me los eché, ya soy yo un ungido también, porque la unción es una búsqueda en nuestra intimidad con Dios, con nuestro Padre, en oración, en ayuno, en lectura, en, 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 en una comunión con el Espíritu Santo. Ay, ¿por qué hago evangelismo si no pasa nada? La gente, es la gente de la zona. ¿Será? ¿O será que soy yo? ¿Me voy a entender? Le comparto a todos, qué bueno que esa victoria, mi hermana Carla. Le comparto a todos pero nadie viene. ¿Por qué? Pues quién sabe, la gente muy dura. No, tal vez en mis palabras no hay unción. No hay un respaldo de Dios, no hay un respaldo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo busco, es la verdad. ¿Cierto? Entonces, unción, colaborar con Dios de una manera exitosa. Y Él es el ungido. Y por último, Señor, la autoridad suprema. Toda la idea del libro de Mateo, ¿cuál es? Jesucristo es rey. Es el rey. Jesucristo es el rey. Es más, inicia. ¿Cómo inicia Mateo? Con la genealogía. Él es el rey. Y menciona también que unos sabios de dónde? De ahí del oriente, quién sabe de dónde. ¿Venían a qué? ¿A adorar a quién? Al rey. Sí, hermano, toda la vida, es más, yo te puedo decir, sí, hermano, sí, yo toda la vida crecí escuchando Jesús es rey, sí, lo sé, todos lo sabemos, yupi, wow, vámonos. No, no es tan fácil de asimilar. Porque la pregunta es, ¿Jesucristo es tu rey? ¿Es tu rey? ¿Es tu Señor? ¿Es el dueño de tu vida? ¿O es un rey que pone reglas? Hay que ir los domingos, hay que orar por los alimentos, de vez en cuando damos la ofrenda, hacemos una religión bonita, aplaudimos, lloramos, reímos, nos vamos. ¿O realmente ha entrado a tu corazón? Decía hace rato, hace unos, no sé, los minutos, el hermano Jorge, hay mucha gente que no le ha dado esa autoridad en esa área de su vida de los diezmos, de las ofrendas. Hay mucha gente que no le ha dado su vida en muchas áreas. Porque
no hemos entendido que Jesucristo es Rey. Que Él, si quiere, acaba con nuestra existencia. Si Él quisiera. Pero que lo que Él busca es que tú y yo, desde nuestro corazón, abramos nuestras vidas y digamos: Señor, tú eres mi Señor. Tú eres mi Rey. Estoy subordinando toda mi voluntad a ti. De modo que si me dices, múdate, ¿qué? Me mudo. ¿Cuál es el problema? No, hermano, ¿cómo que es el problema? Hay muchos problemas. Mi trabajo, mi casa, mis amigos, mi familia. ¿Cómo que cuál es el problema? ¿Lo voy a entender? Entonces, hay ciertas cosas que decimos: Señor, les repito, hay mucha gente que dice: oh, Dios, Él es mi padre, yo soy su hijo. Está muy choteada esa frase. Pero la pregunta hoy es: ¿realmente somos sus hijos? Estamos en la condición como estaban en Hechos. ¿Se acuerdan? Están ahí en Hechos 3. Van a ir a orar, ¿verdad? Pedro, Juan caminando, y de repente van un cojo, les pide dinero y dicen: ¿qué dice? No tengo dinero, pero lo que tengo, eso te voy a dar. Después los agarran, Anás, Caifás, el sumo sacerdote, todos los agarran y dicen: a ver, ¿qué están haciendo? Predicando. No pueden predicar. Mira, vamos a obedecer a Dios antes que ustedes. Eran hijos de Dios. ¿Estoy siendo claro? Estoy resumiendo en bastantes cosas de las que pasan ahí. Pero la buena voluntad de Dios para con nosotros, hermanos, es que podemos ser hijos de Dios. Ahora hay de hijos a hijos, ¿verdad? Los que son padres, pues lo han visto más. Hay buenos hijos, hay medios buenos hijos, hay malos hijos. Yo quiero ser un buen hijo de Dios. ¿Cuántos quieren ser buenos hijos de Dios? Sí, yo quiero que Dios me vea y decir: ah, ese es mi hijo. Estoy orgulloso de mi hijo. Esa es mi hija. Estoy orgulloso de mi hija. Y no que diga otra vez mi hijo. Ah, ¿qué voy a hacer con él? Pues corregirlo, no tengo de otra. ¿Por qué qué? Porque Dios ama a los que corrige. Así que el día de hoy solamente es este mensaje breve, reflexivo. Señor, soy tu hijo. Ay, obviamente soy su hijo. Hermano, está. Soy en un ministerio. ¿Tú crees que sería hijo de Dios si no estuviera en un ministerio? Hay mucha gente que está en ministerio y no es hijo de Dios. Mucha gente. Mucha. Entonces hoy es un buen día para decir: Señor, ¿qué clase de hijo soy yo? Tu buena voluntad, lo que hiciste. Puedo decirte: Señor, eres mi padre. Eres mi papá. Pero a veces no nos acercamos con esa confianza a nuestro Padre porque sabemos nosotros que pues que no estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Unción. La idea de la unción es que tú y yo seamos una representación de los habitantes del cielo. ¿En dónde? En la tierra. ¿Lo estamos haciendo? Vamos a ponernos de pie.